Buenos días, buenos días, ingeniera Liliana. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos gustaría mucho si nos pudieras apoyar con tu presentación curricular. Ok, mi nombre es Liliana Martínez Díaz, soy vocal de organización electoral en la Junta Local del Estado de México. También he sido vocal de organización local anteriormente en el Estado de Michoacán, de Tamaulipas, y vocal del Registro Federal de Electores en Zitácuaro, Michoacán. Propiamente como vocal de organización tengo 11 años, y a partir del 2017 llegué aquí a Edomex para la elección de gubernatura del Estado de México. Básicamente esas son mi cuestión curricular. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nosotros estamos muy contentos de esta entrevista porque te estuvimos escuchando, te estuvimos viendo en esta misión de observación en el Estado de México, en las elecciones de este año, bueno, de hace unas semanas, del 4 de junio. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas que nos interesa mucho. ¿Cuál es tu percepción? La primera es, a tu parecer, ¿qué hace falta para promover mayor confianza y participación ciudadana en el proceso electoral? Gracias. Bueno, aquí creo, particularmente que creo que por parte del Instituto Nacional Electoral, nos hace falta llegar a más personas. Regularmente nuestros eventos, todo está dirigido siempre al mismo sector, ¿no? A investigadores, a gente que conoce el tema electoral, y a veces nos olvidamos de la gente de a pie. Creo que nos hace falta explicar en palabras muy cotidianas, muy comunes, lo que es un proceso electoral. Eso es por parte del INE respecto a fomentar la confianza en las instituciones electorales. Ya la cuestión de la participación, bueno, pues también depende mucho de las ofertas que tengan los partidos políticos, ¿no? Ahí sí no son temas en los que yo me involucre realmente mucho, porque Sí. por parte del INE lo que hacemos es prácticamente preparar toda la fiesta, servir el banquete para la fiesta y esperar a que lleguen los invitados. Ya si la oferta no les convence mucho, pues bueno, pero reitero, por parte del Instituto Nacional Electoral, y no solamente de nosotros, sino de las instituciones electorales en el país, hablo también aquí de los soples, nos falta mucho poner en palabras muy sencillas lo que hacen las instituciones, ¿no? Dejarnos de estos términos muy técnicos que solemos utilizar, porque las personas regularmente no se les da de como muy fácil entender varias de las situaciones o de las actividades que llevamos a cabo. Esa es básicamente mi opinión al respecto. Entonces, hacer como campañas mejor informadas en ese sentido, pero muy adecuadas a cada uno de los sectores de la población a los que queremos dirigirnos. Claro, claro. Y justamente porque tenemos, bueno, aquí en México el número nos interesa mucho, ¿no? Pues está justo sí la defensa de los derechos humanos, pero también checar estas minorías, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú qué recomendaciones nos puedes dar para mejorar la inclusión y participación de grupos minoritarios, como cuáles? Como los mexicanos en el extranjero, residentes en el extranjero, como la comunidad LGBTTIQ+, ahorita las personas en prisión preventiva, y bueno, pues las comunidades indígenas. Aquí creo que va muy de la mano de lo que comenté hace un momento. Sí tenemos que dirigirnos a sectores muy específicos. Ahorita tenemos algunas acciones de inclusión por parte del INE, que creo que ya vamos tarde, ¿no? Desafortunadamente vamos tarde en esta cuestión, por ejemplo, de la comunidad LGBTTIQ+. Tenemos sí el protocolo trans, tenemos algunas cuestiones que como sociedad mexicana pues hemos ido transitando entre resistencias y no, y entonces el INE apenas está también haciéndose cargo de esto. Entonces, ahorita la primera medida es el protocolo trans, existen algunas medidas afirmativas también para la inclusión de la comunidad en algunos puestos que tenemos en la institución. Pero también tenemos que facilitar los accesos, simplemente la cuestión de la credencialización, ¿no? Ahorita ya Claro. es algo que va como más común, pero estamos hablando pues de unos 2 años a la fecha, ¿no? El protocolo trans se implementó apenas en el proceso electoral anterior, en el proceso del 21, entonces vamos tarde ahí. Respecto a las personas residentes en el extranjero, es bien, tenemos como los dos lados de la moneda.
a veces desde territorio nacional, ¿qué es lo común que escuchamos? Así de, ¿para qué queremos que voten los residentes en el extranjero si ellos se fueron? ¿A ellos qué les importa? Ya abandonaron el país. Existe mucho esta resistencia Claro, por parte de quienes estamos en territorio nacional, pero cuando nosotros acudimos a preguntarle a las personas que residen en el extranjero, pues hoy ustedes se sienten parte del país, ¿no? Se sienten parte importante de tomar decisiones. Era, en alguna entrevista a una persona en el extranjero nos decía, bueno, es que mi familia que ya reside aquí, pues hasta platicamos, ¿no? ¿Por quién vas a votar, etcétera? Lo que sí creo que tendríamos que cambiar como ya la metodología en el caso de residentes en el extranjero. El voto postal ya es algo que llegó con la reforma ya del 2005 y ahorita ya el voto postal es algo que particularmente se debería, desde mi punto de vista, de eliminar, porque no tuvimos esa participación que esperamos, ¿no? El voto postal. claro. Tenemos muchos connacionales migrantes, también la credencialización en el extranjero, pues tiene ciertos candados que una cantidad de personas que está en el extranjero, pues no tiene acceso a ciertos medios. Muchos bueno, están ilegales en básicamente Estados Unidos, y pues tampoco tienen así como las facilidades para obtener su credencial de elector, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener un domicilio fijo, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Y entonces sí tendríamos que buscar algunas alternativas, tal vez abrir un poquito el candado para que pudieran empadronarse. Yo sí me resisto a creer eso de que no les importa lo que suceda en el país, ¿no? Pues tan les importa que siguen apoyando a las personas que viven de este lado, ¿no? Entonces, simplemente es acercarles un poco más esta cuestión. Si bien la participación en propio territorio nacional es baja y cuando se van, pues, pues posiblemente existen otras prioridades, pero me refiero otra vez al voto postal, mandarles las plataformas electorales, pues es así como de, a ver cuándo las leo, ¿no? Ya no, tendremos otra vez, estamos en una era de la comunicación donde tenemos que comunicar, pero así, ¿no? Súper rápido y te tengo que transmitir lo que quiero en 10 segundos, porque si no pierdo tu atención. Y entonces Sí, eso mismo sucede con la cuestión de la participación. En tanto el voto en prisión preventiva, lo mismo, creo que hace falta, y es la experiencia que nos dejó en Edomex, pero si quieres platicamos más adelante respecto a voto en prisión preventiva. Las personas en prisión preventiva, al menos en el sistema penitenciario del Estado de México, pues desde luego tienen accesos a medios de comunicación, básicamente la televisión, pero sí hace falta como más información. Esta experiencia en Edomex nos dejó como muchas enseñanzas de justamente que es un sector que hemos tenido tan olvidado, porque otra vez México ya va muy tarde a prisión preventiva, ¿no? O sea, tenemos países que ya tienen 10 años, 15 años ejerciendo este derecho y nosotros apenas estamos piloteando, ¿no? Ya para el claro. 24 se extenderá a territorio nacional, iremos todos, pero estas pruebas piloto han sido muy controladas y vamos tarde, entonces aquí habría que hacer como más difusión. Y en el caso de las personas indígenas, lo mismo, tenemos que transmitir de manera más sencilla qué es lo que hacemos y por qué es importante su participación, ¿no? Desafortunadamente, y esto es a título personal, creo que se lucra mucho con la necesidad de las personas, se siguen utilizando como carne de cañón. No estoy diciendo que no estén informadas, porque desde luego que hay muchísimas agrupaciones de personas indígenas que son sumamente informadas, que van empujando también desde su ámbito esta cuestión de estar informado, de estar participando, pero otra sector, digamos, no es así. Y nosotros como institución, pues tenemos que empezar a empujar más, dando su lugar. Nosotros en el INE, digamos, cuando hacemos todas las cuestiones de la redistritación, que acaba de pasar el procedimiento, pues también hacemos estos foros indígenas. Para consultar a las personas respecto a los distritos indígenas que podrían crearse. Y a lo mejor no hemos sabido aterrizar la idea, porque cuando llevamos a cabo estos foros, de pronto son como puros reclamos de que si mis tierras, que si esto, decir, a ver, espérate, estamos hablando esta cuestión electoral y ni siquiera es problema de ellos, es problema de nosotros que no sabemos transmitir con exactitud cuál es la importancia de su participación. Creo que como institución sí tenemos que bajarnos más niveles, ¿no? Así de comunicar frente a frente en tus palabras lo más sencillo que pueda para estarnos luego evitando malas interpretaciones. Claro, claro que sí. Bueno, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de asistir a algún centro, ¿no? El de Mesa a Bordo, pues tuvo muchísima participación.
Y justo comentábamos, ¿no? De que justo en Coahuila no se estaba dando, porque ya se sabía, o sea, ya se sabía cuántos estaban registrando, ¿no? O cuántos sí querían participar. ¿Tú qué piensas al respecto de esta Bueno, situación? aquí hay algunos factores que, la verdad, a mí el ejercicio en prisión preventiva me gustó muchísimo, de verdad, le dediqué muchas horas de trabajo a ese proyecto, eh, pero hay como cosas que fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? El caso del Estado de México, estamos hablando que son 22 centros penitenciarios, de los cuales 2 centros no participaron, porque ya tienen personas sentenciadas. Cuando nosotros nos reunimos por primera vez con la Secretaría de Seguridad Estatal, pensando en que nos iban a decir, tal vez podemos hacer el ejercicio en 1 o 2 centros, estaba bien, ¿no? Pero cuando nos dicen, nuestros 20 centros penitenciarios pueden llevar a cabo sin problemas la elección, sí es de, a ver, espérate. Y aquí lo que aprendimos es que ellos hablan mucho de la cuestión de gobernanza, ¿no? Decían, porque en nuestros centros penitenciarios hay gobernanza, ¿no? Podemos garantizar la seguridad del electorado, en este caso de las personas en prisión preventiva, y de ustedes que van a estar asistiendo como institución. En el mes de febrero, nosotros realizamos todo el recorrido por estos 20 centros penitenciarios. Y la verdad que aquí también fue una muy buena experiencia porque traemos en el tabú, en nuestros pensamientos, pues así como que los centros penitenciarios, eh, pues están sucios, están feos, son grises. Bueno, tú que estuviste en ese a bordo, bueno, es una cosa espectacular. Sí, Cuando nosotros en febrero fuimos a centros penitenciarios, fue así de, ah, caray, ¿no? O sea, sí nos llevamos un cambio así de chip y me gustó mucho la experiencia porque fuimos aprendiendo varias cosas con ellos, pero el factor principal que nos decían, a ver, aquí hay gobernanza y existen las condiciones para, ¿no? Aquí la autoridad es quien lleva la batuta, ¿no? Cosa que a lo mejor, y yo no estoy diciendo que así sea en Coahuila, pero a lo mejor no en todos los centros penitenciarios existe esta gobernanza de la que habla, en este caso, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. La verdad es que hubiéramos querido muchísimo más gente participando y esta cuestión es importante porque cuando nosotros en febrero pedimos la base de datos de las personas en prisión preventiva, tienen aproximadamente unos 10,000 personas en prisión preventiva. Ese era nuestro universo así como, ups, ¿no? El ejemplo más cercano era Hidalgo, 116 votos, ¿no? O sea, y así 10,000, fue así de, ok, como era una elección de gobernatura, pues se fue acotando el universo prácticamente al 50%, quedamos en 4,500 más o menos, ¿no? Pero un factor importante aquí, insisto, es la gobernanza y que sí existan las condiciones para llevar a cabo las elecciones. En febrero que acudimos, vimos los espacios, seleccionamos en todo el centro penitenciario. La propuesta aquí se basa en La Palapa, por ejemplo, el caso de Nesa Bordo, ¿no? En La Palapa, en Santiaguito, en el auditorio, en Ecatepec igual, en un espacio, en un domo. Entonces, básicamente, como institución reconocemos que nos quedamos así de, wow, esto es increíble. Yo recuerdo el caso de Ecatepec, que estaba conversando con una observadora electoral y me dice, ay, se ve que pintaron y barrieron para la jornada, ¿no? Le digo, fíjese que no, así estaba desde que venimos en febrero, ¿no? Y esa parte fue muy importante. Además que, de verdad, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Estatal y centros penitenciarios se portaron increíble con nosotros, nos dieron todas las facilidades. Era algo que también a ellos les entusiasmaba muchísimo que participaran todos sus centros penitenciarios y fue lo que hicimos, ¿no? Llevar el voto a centros penitenciarios y a lo mejor tú lo viste en el NES a bordo también, la gente estaba bien entusiasmada, o sea, sí, muy contenta. Yo me quedé así de, wow, en el NES a bordo, por ejemplo, esto que hicieron del mural envolvente, pero en muchos centros penitenciarios hicieron carteles, hicieron murales, entonces dices, no, pues está bien padre, y ya cuando ves ahí el trabajo dices, pues claro que valió la pena tanta talacha, ¿no? Pero sí, creo claro. que la parte fundamental es un buen convenio con la Secretaría de Seguridad Estatal, todo el apoyo de las autoridades y desde luego esta cuestión de la gobernanza de la que ellos comentan. Claro, 100% de acuerdo. Eh, bueno, pues em, nada más, si tú tienes alguna
observación respecto de, bueno, ya no lo comentaste ahorita, o sea, la relación entre diferentes, o sea, entre el instituto, entre el personal de los centros, entre la Secretaría de Seguridad, bueno, de estos centros penitenciarios, ¿tú consideras que fue bueno o crees que hace falta, bueno, creo que, no sé, tengo algunas observaciones en algún aspecto o se dio muy bien esta relación entre diferentes instituciones? La relación se dio de manera excelente. Fue muy fácil trabajar con la Secretaría de Seguridad Estatal, con las autoridades penitenciarias. Yo creo que más bien las cuestiones de mejora de procedimientos están por parte de la autoridad electoral. El modelo que nosotros tuvimos, o el que teníamos más cercano, era el de Hidalgo. Entonces, el modelo de Hidalgo está acotado a un universo sumamente pequeño, ¿no? Claro, A centros, a pocos centros. Entonces, nosotros llevar esto a 20 centros, algo muy sencillo. Por ejemplo, se pensaba en una mesa receptora de votación por centro penitenciario y listo, ¿no? Y extender la jornada de votación por 5 días. Si yo le hago eso a un centro penitenciario, cerrarle 5 días, tú que estuviste en ese bordo, pues el día que se llevó a cabo la jornada electoral, se canceló la visita, ¿no? En todos los centros penitenciarios. Por eso tuvimos un calendario. De acuerdo al modelo que nosotros teníamos, era así como que voten los 5 días seguidos. No, pues yo creo que se les arma ahí un relajo. Por eso sí, tuvimos que acotarnos a un solo día y poner tantas mesas receptoras. Por ejemplo, en ese bordo pusimos 10 mesas, en Ecatepec, en Barrientos, en Santiaguito, en otras 6 mesas, en otras 3 mesas. En centros penitenciarios pequeños pusimos, sí, una mesa. Pero entonces, particularmente creo que las mejoras totalmente al procedimiento vienen por parte de la autoridad electoral. Tenemos, el INE tiene que rediseñar totalmente el modelo en prisión preventiva y eso creo que será la aportación del Estado de México, así de, pues hicimos esto, esto, aquello, claro. pero particularmente las autoridades de verdad nos dieron todas las facilidades del mundo. A veces nosotros era hasta, nos daba pena así de, chin, ¿qué crees? Ahora hay que llenar este formato Word, y, ¡ay, no! A mí me daba pena porque tienen unos protocolos increíbles y están sumamente, todo está tan controlado, ¿no? Ellos también nos decían, bueno, nos sentaremos a platicar también sobre las fallitas que nosotros tuvimos, ¿no? Que al menos ante nuestros ojos no fueron perceptibles, ¿no? Y toda la relación fue excelente, de verdad. Y lo comentamos mucho con la estructura del INE, nos trataron increíble. O sea, para la Secretaría de Seguridad Estatal, la Dirección General de Centros Penitenciarios, la subsecretaría, no tenemos más que agradecimiento, porque nos hicieron súper fácil todo nuestro trabajo, ¿no? De estas personas, algo tan simple, bueno, que para el INE es como muy simple, pero tuvimos personas que interpusieron juicios de inconformidad porque se les excluyó indebidamente de la lista nominal de electores, y el tribunal, por ejemplo, nos ordenó, ¿sabes qué? Tienes que acudir y tomarle los biométricos, ¿no? Así de, ay, ¿cómo? Y era así de, tienes 12 horas para hacerlo y lo quiero ya, ¿no? Entonces era, de verdad, con una llamada, oiga, fíjese que necesito ingresar a Barrientos, tengo que ingresar con cámara fotográfica, decadactilares para tomar los biométricos. Sí, claro que sí, nada más dinos qué equipo va a ingresar, a qué hora y listo, ¿no? Entonces, esta clase de comunicación, la verdad, nos facilitó mucho, ¿no? Sin necesidad de mandar un oficio, sin necesidad de toda esta burocracia que a veces cargamos tanto en las instituciones, no, aquí fue súper ágil todo, de verdad, si no hubiéramos tenido este contacto, de verdad, a lo mejor hubiera sido un poco más tortuoso, pero nos dieron todas las facilidades. No, pues eso está genial, ¿no? Porque, por ejemplo, pues es lo que uno espera, que se haga fácil o que no te estén poniendo tantas trabas o que los trámites sean así como engorrosos. Muy bien, fíjate que en este sentido de las personas en prisión, nosotros estamos haciendo justo un trabajo que dice implicación del voto en prisión preventiva en el Estado de México. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas acerca de la coacción de votos? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede prevenir dentro de los centros? Pues nosotros consideramos, falta esta cuestión del voto informado, ¿no? O sea, totalmente está fuera del lineamiento, porque regularmente, y esa fue una solicitud de los partidos políticos, de hecho, ¿no? Decir, a ver, queremos hacer campaña dentro del centro penitenciario y decir, a ver, espérate, eso lo decidirán las autoridades de seguridad. Tal vez mandar
videos, otra clase de información, porque el voto informado creo que ahí sí fallamos totalmente, porque lo único que les mandamos fue una plataforma, no así un documento, no sé si lo habrás podido ver, así de, aquí están las plataformas electorales y léele, ¿no? Así de, o sea, ¿qué hago con esto, no? Si bien, insisto, tuvieron acceso a los debates, pero no es como lo mismo. Nos comentaban, miren, ellos ven las noticias en sus áreas comunes, etcétera, pero el voto informado sí creo que quedamos muchísimo a deber como Instituto Nacional Electoral. Tenemos que buscar, no sé, infografías. Nos decía, y hablo de Domex básicamente, nos decía el secretario de Seguridad Estatal que aquí el sistema penitenciario tiene capacidad hasta para llevar a cabo teleconferencias al mismo tiempo con los 20 centros penitenciarios, ¿no? Y entonces, esos son medios que se están desaprovechando Claro. terriblemente. Nosotros como Instituto Nacional Electoral, y entonces eso fue así como de, wow, nos abrió a nosotros nuestros ojitos para decir, entonces tenemos que firmar convenios para en cuestiones de educación cívica, etcétera. Si bien porque recibimos muchas críticas de, a ver, ¿por qué estas personas tienen que ejercer su voto? Si son delincuentes, si son, a ver, sus derechos están salvaguardados por la Constitución. Claro. Nosotros no vamos a estar juzgando, cuestionando por qué estén ahí, etcétera. Pero lo que sí nos falta es hacer, de verdad, toda una estrategia de voto informado para evitar esta cuestión de la coacción del voto. Creo que los resultados en voto en prisión preventiva fueron como muy parejos. De pronto, a lo mejor muchas personas esperaron que se viera así, ¿no? Cero de un lado y súper votos del otro. Creo que estuvo bastante equilibrada la votación. Algo que, digamos, fue cuestionado y eso también lo hicimos como para salvaguardar esta parte de la secrecía del voto, porque nosotros sacamos, al igual que en el extranjero, los resultados por mesas de escrutinio y cómputo. Algunos querían que sacáramos los resultados por centro penitenciario, ¿no? Decían, queremos los resultados por centro penitenciario, así de, a ver, cuidado, ¿no? No voy a decirte qué centro, por qué se inclinó, por qué no se inclinó, ¿no? Digo, podremos pensar bien y que es por un estudio, etcétera, pero básicamente en el INE no compartimos como esa inquietud y lo que comentamos también fue, a ver, el extranjero igual se agrupa en el extranjero, ¿no? O sea, no decimos por país, Etiopía, voto para tal partido 5 y para tal partido 2, no, o sea, se engloba. Entonces, lo mismo quisimos hacer para centros penitenciarios, o así lo marca el propio modelo, para evitar tal vez posibles, no sé, hay algunas malas interpretaciones o Claro. algunas repercusiones, y eso sí lo hicimos para proteger, pero insisto, nos falta hacer toda una estrategia de voto informado. Nos comentaban que afuera de centros penitenciarios, por ejemplo, lo que sí sucedía es que había personas haciendo proselitismo y bueno, no sé, a las personas que iban de visita, les decía, pues mira, somos de la candidata tal, y etcétera, y pues para que le comentes al que está allá adentro, ¿no? Yo creo que la experiencia en Votomex nos ha abierto una posibilidad impresionante a todo el país, que tendremos que replicar en el 24, pero esta cuestión del voto informado sí la debemos de cuidar muchísimo, porque prácticamente insisto, yo sí creo que quedamos muchísimo a deber, ¿no? O sea, mandar la información en plataformas electorales en un documento que no te da tiempo de leer y además que lo ves así con unas letras súper pequeñas y casi ya te están llevando de bótale ya y vámonos, pues no se cumple la finalidad de estar informando a las personas que están ahí adentro de cómo pueden ejercer de mejor manera su voto, cuál es la alternativa que más les convence, ¿no? Entonces, ahí sí, créeme que es algo en lo que nos estamos sentando, al menos como Junta Local en el Estado de México, y desde luego llevaremos nuestra experiencia a nuestros órganos centrales para que se rediseñe esta parte, ¿no? Permitir, yo no sé si se permita, por ejemplo, hacer campaña dentro de centros penitenciarios, pero creo que sería una buena idea aprovechar toda la infraestructura que se tiene en materia tecnológica para informar más, ¿no? Sí, A las personas. claro. Claro, justo para esta cuestión de que el voto informado se lleve cabalmente, o sea, que efectivamente tenga el fondo que persigue. Hay una cuestión.
un poquito cambiando sobre el voto de una electrónica, por ejemplo. Se hicieron las mesas de discusión en la que se plantearon en esta misión de observación del Estado de México, ¿no? Que creo que tiene un muy buen ejercicio para el siguiente año, o sea, digo, ya tiene, o sea, esta prueba piloto ya sirve, como tú lo dices, ya se puede ver, pues, ciertas cuestiones que pueden mejorarse. Ahora, planteaban en la mesa en la que yo estuve del cierre de observación, en realidad en la mesa en la que estuve con varias personas de diferentes países o de diferentes, incluso de los soples, y ellas estaban hablando de que la urna electrónica, por ejemplo, que hicimos estas rutas, pues que habían personas que a lo mejor no terminaban eh, todo el proceso del voto. Entonces, sobre todo las personas adultas mayores, ¿no? O sea, este grupo etario que pues es muy importante porque justo lo comentaban en la reunión, son los que más votan, ¿no? Uno pensaría que los jóvenes, pero los jóvenes seguramente no tendrían ningún problema en utilizar la urna. ¿Tú qué nos puedes, o qué crees que se puede mejorar en este sentido, las indicaciones para estos grupos? Eh, bueno, lo que nosotros hicimos en Edomex, no sé si habrán tenido oportunidad de visualizar. A ver, esta cuestión de la urna electrónica, pues no es nueva, ¿no? Ya tenemos como muchísimos años trabajando en eso. Particularmente como Estado de México, nosotros llevamos elecciones con urna electrónica, desde las escuelas, desde elecciones de partidos políticos. El Edomex es así punta de lanza en ejercicios con boleta electrónica o urna electrónica. Tenemos aproximadamente 4,000 ejercicios al año que realizamos con diferentes sectores de la población. En el caso de adultos mayores, y con esto no quiero decir que con eso cumplimos, ahí quiero ser clara. Tuvimos algunas cuestiones para esta elección. Primero porque no definían, ¿no? Si sí íbamos o no íbamos. Entonces, cuando nos definieron, algunos pensaron que ya era tarde, pero ya teníamos mucho trabajo avanzado. Y justamente pensando, una de las preocupaciones que teníamos era esta, ¿no? Era de decir, ¿cómo le vas a transmitir a la gente, primero, confianza en un instrumento electrónico, porque llevas a una elección vinculante, con un instrumento electrónico que no conocen, y además, ¿cómo le vas a decir, píquele acá, ¿no? Etcétera. Claro. Nosotros fuimos a Hidalgo en el 2020, y algo que, al menos por mi parte, como líder también del proyecto de urna electrónica en Edomex, algo que observamos allá es que a veces los escrutadores le decían a las personas, ahora haga esto, y de pronto hasta se pierde la secrecía del voto, ¿no? Porque casi le decía, y ahora púchele aquí. Y entonces no queríamos algo como eso. Lo que hicimos nosotros, y otra vez, no quiero decir que esto es lo máximo y mucho menos, y habrá que medir. Pusimos unas lonas con un código QR, ¿no? Para que de manera muy fácil lo leyeras y dijeras, así es el procedimiento de votación, ¿no? Paso número 1, te van a pedir tu credencial, paso número 2, etcétera, y le haz clic aquí, haz clic acá, porque no queríamos que el elector se sintiera invadido. Hay un video que justamente tomamos de una persona mayor, y eso fue así de, wow, sí sirvió. Y otra vez no estoy diciendo que sirvió para todos, pero sí nos llamó la atención de una persona adulta mayor que llegó a su casilla donde se iba a votar con urna electrónica, saca su celular, lee el código QR, ¿no? Así de, sí, perfecto, así lo voy a dar, ¿no? Y empieza a ver el video, ¿no? Y así de, wow. Entonces, lo que tratamos de hacer en este proceso que fue no centralizar las urnas electrónicas también en municipios, era muy fácil como sentarlo todo en Toluca, ¿no? Toluca, Metepec, Naucalpan, Huixquilucan, y ya párale de contar, ¿no? De los demás olvídate, porque además fueron 164 casillas, muy poquitas. Pero lo que quisimos fue abarcar los 4 puntos cardinales del Estado, ¿no? Dijimos, a San Felipe del Progreso, o sea, ya teníamos la experiencia de voto con urna electrónica en las elecciones de un partido político que organizamos el año pasado con población indígena, ¿no? Que de pronto también puedes decir, hay que estarles, no, y por eso quisimos tocar base en San Felipe, tocamos base en Tejupilco, que ahí también pusimos instrumentos electrónicos. En el oriente también muchos dicen, ¿cómo que vas a poner urnas en Ecatepec, en el oriente? Lo tenemos que hacer.
¿no? Tenemos que medirle. En Zumpango, por ejemplo, y esto va, aterrizo lo que comentabas, me decía una vocal, me dice, ¿sabe qué? Tenemos que recalcar mucho con las personas mayores que esta cosa no se viola, no la van a abrir, que está resguardado el voto por los funcionarios de casilla. Y por eso en los videos que hicimos decían, o sea, no te preocupes, tu voto queda resguardado por el funcionario de casilla. Dice, porque hubo un grupo de señoras que decían, ah, no, yo quiero mi urna, mi boleta en papel y voy a exigir mi papel y yo no voy a usar ese aparato, ¿no? Y tuvimos que hacer mucho con simulacros. Los videos que hicimos al funcionario de casilla, ellos mismos nos los pidieron para difundirlo entre sus vecinos para que supieran cómo iba a ser el procedimiento. Tenemos mucho que trabajar. Lo que resta del año, yo como estoy media mal, le pedí así a México de, ¿sabes qué? Déjame todas estas urnas, nosotros que somos justamente punta de lanza en elecciones con urnas electrónicas en varios sectores, digo, pero tenemos que empezar otra vez a meter este instrumento a estos sectores, ¿no? A sectores de adultos mayores, de personas indígenas, de personas que tal vez no sepan leer y escribir, y entonces, bueno, pues para eso tienen los instrumentos de la voz, pero empezar, porque hacia allá debemos de transitar, ¿no? Y dejar de estar con estas cuestiones de desconfianza. Entonces, sí tenemos un reto grande, pero puedo hablar de Domex, que creo que sí vamos un poquito más avanzados, ¿no? Sí, Por todas estas elecciones que hacemos. claro. Pues finalmente, nos gustaría saber tu opinión como mujer, como servidora pública. ¿Qué harías para garantizar la paridad de género en los cargos públicos? ¿O cómo crees que esto pueda beneficiar a la sociedad en general? Yo creo, mira, esta es una pregunta que me han hecho, no acostumbro a dar muchas entrevistas, pero he sido una persona sumamente afortunada como mujer. Mi perfil de ingeniera, pues me eduqué con puros hombres, ¿no? Realmente, desde mi ámbito, yo puedo decirte, yo no he tenido barreras, si las he tenido, pues, o si han existido, pues no han sido como muy eh, difíciles de pensar. Creo que sí, desde luego las mujeres tenemos que seguir empujando, empujando, porque desde luego el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que eso es como para todas, ¿no? Desde luego que tenemos casos de hostigamiento de mujeres que no son valoradas en su trabajo, que reciben menos remuneración, el clásico de, bueno, está ahí porque seguramente se involucró con XYZW, si tú tienes, y eso creo que tú lo sabrás mucho mejor que yo, si tú tienes cierto estatus, cierto cargo o cierta toma de decisiones, pues simplemente lo que es siempre como muy fácil es estigmatizarte y decirte, pues porque seguro anda con su jefe, ¿no? O seguro anda con, pues sí, claro, sí, a ver, espérate, o sea, soy una persona con estudios, preparada, pensante, que puede perfectamente tomar decisiones. A lo mejor hemos caído muchas veces en este caso de masculinizarnos porque es como muy común, ¿no? Decir, les decía yo, si yo fuera hombre y tuviera este comportamiento sería como lo más natural del mundo, ¿no? Digo, pero como soy mujer, rezongona, gritona, etcétera, bla, bla, decir, pues lo siento, o sea, y voy a tener que alzar la voz tantas veces sea necesario para que se me escuche. Entonces, particularmente creo que las mujeres estamos en un momento que de verdad sí tenemos que agarrarlo todo, ¿no? Decir, venga para acá, o sea, nos lo tenemos que adueñar. Pero una vez que nos adueñemos de esos espacios, tenemos que mantenerlos. Y no es demostrar, porque a mí no me gusta esa palabra de demostrar porque estoy, no, o sea, decir, claro, aquí estoy porque tengo los conocimientos, porque tengo las bases, porque a mí nadie me regaló nada, ¿no? Y si las circunstancias han sido coyunturales, se han dado, hablo propiamente a la institución, porque se han tomado algunas acciones afirmativas para que varias mujeres puedan llegar a puestos de decisión, ya estás ahí, pues órale, o sea, aquí ya no hay retorno. Claro. O sea, aquí vámonos, 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 vámonos. Y solitas esas voces creo que van a irse callando, ¿no? Estas voces que están en contra, estas voces, a mí no me gusta esto de, es que son mujeres y son más sensibles, a ver, tranquilos, ¿no? Aquí somos personas pensantes e inteligentes Claro. y con las mismas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué creo que las mujeres que estamos en ciertas, digo, tampoco es que yo tenga un puesto acá súper relevante, pero que tenemos cierto poder de decisiones, pues tenemos que ir marcando la pauta, ¿no?
marcando la pauta, dar el ejemplo, decir, claro que se puede, claro que tú puedes llegar a donde estoy yo, básicamente de lo que yo puedo hablar. Dado que estoy en una delegación, he tenido varias compañeras que, digamos, en su momento yo he sido su normativa, quien les ha dictado cómo se tienen que hacer las cosas, y afortunadamente y orgullosamente puedo decir que 4 de esas personas que han estado conmigo ya tienen el mismo nivel que yo, ¿no? O sea, yo tampoco estoy para competir de ahí, ¿no? O sea, quien pueda hacer, vámonos, 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 ¿no? Entonces, tenemos ese poder de decisión, hay que aprovecharlo, hay que empoderarnos, pero de verdad debemos de creernos, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante para que en todas las instituciones haya hombres y mujeres totalmente responsables, comprometidos con el bienestar de este país, ¿no? Personas de la comunidad que también están empujando, empujando, empujando y yo creo que lo que necesitamos son buenos servidores públicos, personas comprometidas, llámese, o sea, el género que sea, pero particularmente sí me alegra cuando llegan mujeres y decir, claro, o sea, sí, no lo voy a negar. Pues muchísimas gracias, ingeniera Liliana. Nos dio mucho gusto escucharte. Y bueno, pues muchas gracias por darnos un buen rato de tu tiempo para esta entrevista. Te No, al contrario, agradecemos mucho. muchísimas gracias. Pues hasta luego, que estés muy bien. Un abrazote. Muchísimas gracias, estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.